Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a leer lo que nos queda del capítulo 3 de las Sextas Moradas. Habíamos leído hasta el punto número 9, pues hoy vamos a leer los puntos del 10 al 18. Santa Teresa aquí nos va a seguir hablando de este tema de las hablas o locuciones, que ya vimos en el vídeo anterior. Es decir, cuando Dios habla al alma. Es, como ya sabemos, una gracia extraordinaria que Él da cuando quiere, que lo da con bastante frecuencia, sobre todo a las almas de oración en estas últimas etapas de la vida espiritual. Y aquí en este capítulo Teresa va a seguir dándonos criterios para discernir las hablas, es decir, para distinguir cuando realmente vienen de Dios. Y también nos va a dar un consejo muy concreto y muy importante sobre cómo debe actuar la persona que recibe estas gracias. Vamos a ir leyendo uno a uno los puntos. En el punto 10 nos va a explicar cómo distinguir cuando estas hablas vienen de Dios o de la imaginación. Pues básicamente cuando vienen de la imaginación no van a tener todos esos efectos que ya vimos que tenían cuando venían de Dios. ¿Os acordáis que hablamos de que dejaban mucha paz, dejaban una gran certeza y seguridad en el alma, que se quedaban muy fijas en la memoria y que muchas veces producían el efecto de lo que decían? Pues dice la santa que cuando vienen de la imaginación no producen esos efectos. Y sobre todo nos explica que a veces ocurre, por ejemplo, en las personas que tienen oración de quietud, que estando en esa oración de quietud le da la sensación de que le vienen hablas de Dios. Y ahí puede distinguir que son de la imaginación por los efectos que produce. En el punto 11, la santa nos va a hablar de cuándo las hablas realmente vienen del demonio. Y nos dice que son mucho más peligrosos que de la imaginación. Entonces aquí nos da uno de sus consejos magistrales. Dice que si las palabras que dice Dios se refieren a algo de importancia que se ha de poner por obra y sobre todo si implican a otras personas, lo más importante que tiene que hacer la persona que recibe estas hablas es no hacer nada, es decir, no ponerlo por obra, sino llevarlo a la dirección espiritual con un buen director, letrado, avisado y siervo de Dios. Así nos dirá ella que tiene que ser el confesor, y aunque la persona esté muy segura de que son de Dios, lo tiene que llevar al confesor y obedecer, fiarse del criterio de lo que le diga a su confesor, porque Dios quiere que así se haga, es decir, que sus palabras sean sometidas al discernimiento de la Iglesia. Y nos dirá Santa Teresa que si son realmente palabras de Dios, Él dará la gracia al confesor para ver que son verdaderas, y en el caso de que esto no ocurra, la persona no se tiene que preocupar de no haberlas puesto por obra, porque lo más importante es que obedezca. Es decir, ella insiste mucho en este consejo de que la obediencia al confesor es uno de los mejores instrumentos, de las armas más claras para no ser engañado por el demonio. Luego, sobre este tema, veréis que en el punto 16 al final nos dirá que si el alma realmente es humilde y sigue el consejo que acaba de dar de decírselo tú al confesor, es muy difícil que sea engañada por el demonio. En los puntos del 10 al 16, la santa nos hablará de otro tipo de locuciones interiores que ya tuvo muy frecuentemente, diferentes. Dice que no nos va a explicar con gran detalle porque va a hablar más adelante de ellas, y es que estas locuciones suelen ir asociadas a visiones, y de ello nos hablará más adelante en otros capítulos. En concreto veréis que nos hablará de las visiones en los capítulos 8 y 10 de las Sextas Moradas. Pero lo que nos cuenta de ellas es que se reciben en lo muy íntimo del alma, en lo muy profundo, y que dejan muchísimos y muy fuertes efectos. Nos dirá ella que cuando tenía este tipo de locuciones, al principio le venían muchas dudas sobre si eran de su imaginación. Que no eran del demonio lo tenía claro, porque el demonio no puede producir estos efectos de paz y de luz que le dejaba, ¿no? Pero tenía la duda de si eran de la imaginación. Entonces aquí nos enumera, veréis, una serie de criterios de discernimiento, de claves para identificarlo frente a la imaginación. Primero, las locuciones que son de Dios son muy claras, es decir, el alma oye con toda claridad las palabras con todas sus sílabas, mientras que si son de la imaginación no son tan claras, sino, nos dice ella, son como cosa medio soñada. Luego,
viene muchas veces cuando la persona menos se lo espera. Por ejemplo, pues en mitad de una conversación o cuando está pensando en otra cosa. Y son sobre cosas que ella nunca había pensado, incluso ni sabía. Luego no pueden venir de su propia cabeza. Cuando las locuciones son de Dios, son realmente oír, se oyen. No son como una cadena de pensamientos. Cuando son una cadena de pensamientos, tiene más pinta de que son de la imaginación. Al recibirlas, se comprende muy claro con nuestro entendimiento, con mucho más allá de lo que el entendimiento podría comprender, ¿no? Y luego también nos dirá ella, por último, que las palabras que traen y dan a entender mucho más de lo que dicen cuando son de Dios. Están como cargadas de otros significados y de otras cosas que nos dice el Señor a través de ellas. Bueno, nos quedan los puntos 17 y 18. Y el 17, bueno, son los dos bastante importantes, pero sobre todo el 17. ¿Por qué? Porque aquí la Santa nos va a dar un criterio general muy importante de discernimiento. Y no solamente de las hablas, sino de todas las gracias extraordinarias, incluso también de las gracias de oración, de cualquier gracia de oración. Y es que cualquier cosa que viene de Dios deja siempre el alma llena de una profundísima humildad. Fijaros, siempre que la persona queda con soberbia, queda con poca humildad, pues es muy probable que no venga de Dios la gracia que presuntamente ha recibido. Y aquí la Santa Teresa nos contará una serie de signos de humildad, nos los va a enumerar. La persona se tiene a sí mismo en muy poco y en mucho a los demás, o sea, los ve a todos muy superiores a ella. Tiene muy presentes sus pecados, tiene una conciencia muy fuerte de ser una gran pecadora, está muy olvidada de sí misma, no está preocupada por sí misma ni sus problemas, sino que tiene todo el corazón y la mente quedan puestos en la honra de Dios y en trabajar por Él. Siente mucho miedo, temor de alejarse de Dios, no está segura. Y luego dice la santa que le queda una certidumbre de que nunca mereció aquella Mercedes sino el infierno. Nos dice Santa Teresa que las cosas que vienen de Dios dejan estos efectos que acabamos de contar siempre en las almas. Las dejan siempre llenas de mucha humildad y en tenerse en nada. Y dice la santa, si la persona queda con estos efectos, que se quede tranquila, que no se preocupe, que ya Dios le ayudará y no dejará que sea engañada por el demonio. Finalmente, en el punto 18, ella planteará una objeción que dice ella pueden poner las personas a las que Dios no lleva por estos caminos, y es la siguiente. Podrían decir estas personas, pues si este tema de las hablas es tan peligroso y puede ser motivo de que el demonio te engañe, ¿para qué correr este peligro? ¿No sería mejor no escuchar estas palabras y distraerse pensando en otras cosas y no hacerles caso? Esto probablemente fue una de las objeciones que le pusieron a ella. Y ella contesta a esta objeción diciendo que cuando las hablas son de Dios, esto que pide la persona no es posible. Es decir, cuando habla Dios no puede dejar de oírse. Aunque quisiera la persona no oírlo, no podría dejar de oírlo. Y tampoco puede distraerse. Dios coge a la persona cuando le habla y le coge el pensamiento totalmente de forma que tiene que oír esas palabras y no puede distraer su mente. Porque cuando el Señor habla, para las potencias del alma y todo queda absorto en Él, pues como dice la Santa, Él gobierna el castillo. Para explicarnos esto, a ella se le ocurre este ejemplo. Una persona que le hablara otra a voces, entonces ¿qué podría hacer para no oírla? Pues podría taparse los oídos o podría intentar poner el pensamiento y distraerse con otras cosas. Pues ninguna de esas dos cosas puede hacer la persona que recibe las palabras de Dios, ¿no? Ni puede dejar de oírlo, porque aquí no dice ella que no hay oídos que taparse, ni tampoco puede distraer el pensamiento porque lo tiene totalmente cogido en Dios en lo que le está diciendo. Pues bien, os dejo leyendo este interesante capítulo antes de pasar ya al capítulo 4 de las Sextas Moradas, en los que Santa Teresa va a cambiar completamente de tema y nos va a empezar a hablar de la gracia tan importante que es la del desposorio espiritual con Cristo.
Como siempre, os animo a suscribiros al canal y activar la campanita para recibir el aviso de los próximos vídeos de esta serie de lectura de las moradas, y también os animo mucho a dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras preguntas en los comentarios de YouTube. Yo trataré de contestar todo lo que sepa a vuestras preguntas, pero sobre todo que esto puede ayudar también mucho con vuestros comentarios o con vuestras preguntas a otros lectores. Muchísimas gracias.